Imaginen que están mirando las estrellas y que están a una distancia de 93.000 millones de años luz de ustedes. Sí, no se han equivocado. Ese es exactamente el diámetro del universo observable. Pero, ¿cómo se puede explicar esta cifra colosal si la propia universo solo tiene 13,8 décimas de billón de años? La razón es que el universo no es simplemente estático. El espacio mismo se expande, y esta expansión ocurre a una velocidad tal que algunas galaxias se alejan de nosotros más rápido que la luz. Esto lleva a un paradójico. Vemos la luz que dejó estas galaxias cuando estaban mucho más cerca de nosotros, pero ahora están tan lejos que la distancia entre nosotros y ellas supera incluso la velocidad de la luz, lo que significa que su luz, que llega hasta nosotros, ha viajado durante miles de millones de años, pero en ese tiempo su posición ya se ha alejado significativamente. Imaginen, cuando la luz de una galaxia comienza su viaje hacia nosotros, ella puede estar a una distancia de solo unos pocos billones de años luz, pero mientras esa luz viaja, la galaxia se aleja de nosotros y ahora la vemos donde alguna vez estuvo, pero a una distancia mucho mayor. En realidad, gracias al efecto de desplazamiento al rojo, nos damos cuenta de que cada galaxia que observamos, en realidad, está mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, las galaxias más lejanas observadas están a una distancia de más de 13 billones de años luz, pero su luz ya las dejó cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. ¿Cómo es posible? Todo se debe a que el espacio mismo se estira, y es este estiramiento el que crea el efecto de ver objetos a una distancia tan inmensa. Pero esto no es todo. En algunos casos, según los modelos cosmológicos modernos, la distancia puede aumentar mucho más rápido que la velocidad de la luz. Esto significa que existen galaxias que nunca serán visibles desde la Tierra, porque su luz simplemente no llegará a nosotros mientras continúan alejándose a una velocidad acelerada. Y aquí es importante señalar que esta aceleración está relacionada con la enigmática energía oscura, que constituye aproximadamente el 76% de toda la energía en el universo, pero su naturaleza sigue siendo un misterio para los científicos. Así que, cuando miren el cielo nocturno, recuerden, no solo están observando las estrellas, están viendo el pasado y cómo el espacio y el tiempo juegan un papel único en la estructura de nuestro universo. Y lo más asombroso es que el universo sigue expandiéndose, y esta expansión, posiblemente, nunca se detendrá. Los enanos marrones son un verdadero misterio del cosmos, situados en la frontera entre las estrellas y los planetas. Imagina un objeto que no es lo suficientemente masivo para iniciar reacciones termonucleares, pero que puede tener una masa que alcanza las 70 veces la masa de Júpiter. Estos cuerpos celestes no brillan como las estrellas, sino que emiten calor como resultado de la compresión y posterior enfriamiento. A diferencia de las estrellas comunes, los enanos marrones no pueden mantener reacciones termonucleares estables, lo que los hace únicos. Pueden tener un diámetro de hasta 700 kilómetros, lo que los coloca en la misma categoría que los planetas más grandes, pero su comportamiento y composición son más similares a las estrellas. ¿Te imaginas algo aún más impactante? Estos objetos pueden tener una atmósfera compuesta de hidrógeno, helio e incluso metano, creando condiciones que recuerdan a los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Pero eso no es todo. Se sabe que los enanos marrones pueden formarse a partir del colapso de nubes de gas y polvo, como las estrellas, pero no alcanzan el tamaño necesario para iniciar reacciones termonucleares. Es interesante que los primeros enanos marrones fueron descubiertos solo en la década de 1990, y antes de eso, su existencia era solo una hipótesis teórica. Durante las observaciones, los astrónomos se encontraron con objetos que no encajaban en las categorías tradicionales de estrellas y planetas, abriendo así una nueva clase de cuerpos celestes. Por ejemplo, un enano marrón llamado Luhar se encuentra a solo 30 años luz de nosotros y tiene una masa 2 veces mayor que la de Júpiter. Fue descubierto en 2005 y se convirtió en uno de los enanos marrones más cercanos a la Tierra, lo que permitió a los astrónomos estudiarlo con mayor detalle. Su temperatura puede variar entre 700 y 1000 grados Celsius, lo que los hace menos calientes que las estrellas,
pero mucho más cálidos que la mayoría de los planetas. Y lo más sorprendente es que los enanos marrones pueden tener satélites, lo que plantea aún más preguntas sobre cómo se forman los sistemas complejos en nuestro cosmos. ¿Cómo es posible? La respuesta reside en su influencia gravitacional, que puede atraer objetos y formar pequeños sistemas. Estos enanos también pueden servir como estrellas primitivas para los planetas que se forman a su alrededor, lo que los hace importantes para entender la evolución cósmica. El 80% de los enanos marrones que conocemos hoy fueron descubiertos con telescopios infrarrojos, ya que no brillan en el espectro visible. Pero espera, hay mucho más. Algunos de ellos pueden tener campos magnéticos que son varias veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. En Plutón se encuentra una formación asombrosa conocida como el Corazón, una región luminosa que recuerda la forma de un corazón, compuesta de nitrógeno congelado, metano y óxido de carbono. Esta región ocupa una superficie de aproximadamente 32.000 kilómetros cuadrados y es uno de los lugares más brillantes del planeta, reflejando procesos fascinantes que ocurren en este mundo enano lejano. ¿Sabías que lo más interesante? Esta estructura, oficialmente llamada Sputnik, fue descubierta en 2015 durante el sobrevuelo del Sonde New Horizons. Este sonde, que pasó cerca de Plutón a una distancia de solo 12.500 kilómetros, envió imágenes impresionantes que revelaron los secretos de este objeto enigmático. Pero, ¿cómo se formó este corazón? Los científicos sugieren que su forma y composición pueden ser resultado de complejas interacciones entre nitrógeno y metano, que bajo la influencia de la luz solar y cambios de temperatura forman capas de hielo. Imagina, la temperatura en la superficie de Plutón puede bajar hasta menos 260 grados Celsius, lo que significa que los compuestos que forman este corazón se congelan en condiciones que apenas podemos imaginar. Pero esto no es todo. El corazón de Plutón no es estático. Puede cambiar dependiendo de los ciclos estacionales del planeta. Los modelos científicos muestran que en un período de entre 30 y 40 años, cuando Plutón completa una órbita alrededor del Sol, su clima puede cambiar drásticamente. Además, en el corazón se han encontrado rastros de complejos compuestos de carbono que podrían indicar la presencia de química orgánica, esa misma química que, posiblemente, lleva a la vida. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente asombrosas. Los investigadores sugieren que bajo la capa de hielo de Plutón podría haber un océano de agua líquida que, posiblemente, alberga microbios. ¿Sabías que algo aún más impactante? La altura de las montañas de hielo en esta región puede alcanzar los 350 metros, lo que es comparable a la altura de algunas montañas en la Tierra. Estas formaciones de hielo, que se formaron como resultado de la actividad tectónica, pueden contarnos sobre la historia geológica de Plutón, que resulta ser mucho más dinámica de lo que se pensaba anteriormente. Cada nueva imagen y cada nuevo descubrimiento solo subrayan lo misterioso que sigue siendo este mundo enano en el borde de nuestro sistema solar. En el corazón de la galaxia M87 se encuentra una supermasiva agujera negra, cuya masa supera la masa del Sol más de 6.000 millones de veces. Pero lo que realmente hace reflexionar es que no se trata solo de una agujera negra, sino de un objeto que fue visualizado por primera vez en el año 2019, convirtiéndose en una verdadera sensación en la astronomía. La imagen obtenida mediante el proyecto Event Horizon Telescope mostró algo que hasta entonces solo existía en teoría y modelos. Olviden los conceptos habituales, no es solo una región negra, sino un gigantesco anillo esponjoso, de gas caliente, girando alrededor de un centro invisible. Y ahora, preste atención. El diámetro de este anillo supera los 7.000 años luz. ¿Saben que ese anillo de luz es el resultado de la acreción de materia que cae en la agujera negra a una velocidad increíble, superando el 30% de la velocidad de la luz? Pero eso no es todo. La agujera negra en M87 emite potentes jets que se extienden millones de años luz en el espacio, alcanzando longitudes asombrosas y creando estructuras impresionantes visibles incluso a través de potentes telescopios. Los científicos sugieren que estos jets
pueden surgir debido a procesos que ocurren en el horizonte de eventos, donde el espacio y el tiempo se comportan de manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible? En realidad, todo se debe a que alrededor de la agujera negra se forma un disco de acreción que acelera y calienta la materia hasta temperaturas extremas, creando condiciones para la formación de estos poderosos chorros. Y lo más impactante, en el año 2020, los investigadores descubrieron que la agujera negra en M87 gira a una velocidad increíble, lo que la convierte en una de las agujeras negras más activas conocidas por la ciencia. Este descubrimiento revolucionó nuestras ideas sobre cómo funcionan estos objetos y el papel que pueden desempeñar en la evolución de las galaxias. Y ahora imagine, esta agujera negra se encuentra a una distancia de aproximadamente 40 millones de años luz de la Tierra, lo que la convierte en ideal para su estudio mediante los métodos más modernos de astronomía. La visualización de la agujera negra supuso un avance significativo, abriendo nuevas perspectivas para la ciencia y permitiéndonos contemplar los misterios del universo desde una nueva perspectiva. ¿Pero saben que las agujeras negras no son las únicas enigmas en M87? En futuras investigaciones, los astrónomos planean explorar aún más a fondo sus entrañas para desentrañar los secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del cosmos. A unos 40 años luz de la Tierra, se encuentra un planeta que puede hacer que te imagines en un mundo de cuentos de hadas. Se llama 55 Cancri E. Esta exoplaneta no es simplemente otro punto en el vasto cosmos. Su núcleo, según los científicos, podría estar compuesto en gran medida por diamantes. Imagina, grandes masas de carbono sometidas a una presión y temperatura colosales, que forman cristales que brillan como joyas. Los científicos creen que en 55 Cancri, la presión alcanza los 35 millones de atmósferas, 8 veces más que en la Tierra. Esta presión es tal que el carbono no se convierte simplemente en grafito, sino que se transforma en cristales de diamante que pueden representar hasta el 30% del volumen total del planeta. ¿Qué es aún más impactante? La temperatura en la superficie de este planeta alcanza los 1200 grados Celsius, lo que lo hace extremadamente hostil para la vida tal como la conocemos. Es como estar en una sartén al rojo vivo, donde ningún ser podría sobrevivir. Pero bajo esta atmósfera ardiente, podría haber verdaderos tesoros, montañas de diamantes que podrían ser el sueño de los joyeros y coleccionistas. 55 Cancri no es solo un planeta, es un verdadero laboratorio planetario donde los procesos que ocurren en la Tierra parecen juegos de niños. ¿Qué ocurre cuando estos materiales de carbono se someten a una mayor presión? Pueden transformarse en nuevas formas, como el carburo, un material utilizado para fabricar herramientas extremadamente duras. Pero esto no es todo. Este planeta orbita alrededor de su estrella mucho más rápido que la Tierra, y su año dura solo 8 horas. Esto significa que en su superficie podría reinar un calor constante, y su atmósfera está compuesta principalmente por compuestos de carbono y silicatos que crean condiciones climáticas increíbles. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Según los astrónomos, en un planeta así podrían existir océanos de hidrocarburos que, en ciertas condiciones, podrían ser el hogar de formas de vida inusuales que ni siquiera podríamos conocer. Si pensabas que los planetas de diamantes eran solo una fantasía, sigue los descubrimientos en astronomía, porque cada nuevo hallazgo abre nuevos horizontes para entender nuestro lugar en el universo. ¿Sabían que existe algo llamado estrellas de cuna? Son regiones del espacio donde nacen nuevas estrellas a partir de grandes nubes de gas. Por ejemplo, en la nebulosa del Águila, ubicada a unos 2000 años luz de la Tierra, ocurre exactamente este milagro. Pero lo más impresionante es que se extiende a lo largo de 36 años luz de diámetro. Los complejos mecanismos de formación de estrellas incluyen colapsos gravitacionales, cuando las nubes de gas molecular se comprimen bajo su propio peso. Y aquí está. En este proceso, la temperatura en el centro de la nube puede alcanzar millones de grados Celsius, una temperatura en la que comienza la reacción termonuclear. Pero,
¿Qué pasa con esas estrellas que no logran completarse? Estas huérfanas se quedan en rincones oscuros de las nebulosas, donde pueden convertirse en centros para la formación de nuevas estrellas o incluso sistemas planetarios. En la nebulosa del Águila, los científicos han encontrado cúmulos de jóvenes estrellas rodeadas de brillantes nubes de gas, similares a las densas nieblas de la Tierra. Pero no es solo niebla, son lugares donde se forman los elementos necesarios para la vida. ¿Qué es aún más impactante? Dentro de estas nubes, los científicos han detectado la presencia de complejas moléculas orgánicas, como el metanol y el formaldehído, bloques de construcción para la vida. Este descubrimiento nos hace reflexionar. ¿Es posible que la vida en otros planetas haya surgido de nubes de gas similares? En la nebulosa del Águila, hay estrellas que solo son unos pocos millones de años más jóvenes que el Sol, lo que la convierte en un objeto ideal para estudiar las primeras etapas de la formación de estrellas. Imaginen esto. Al traer a la luz las estrellas, las nebulosas liberan una enorme cantidad de energía y partículas en el espacio circundante. Esta energía es crucial para la formación de futuras generaciones de estrellas y puede incluso influir en el clima y la evolución de los planetas en sus sistemas. La formación de estrellas no es solo un espectáculo hermoso, es un proceso que se repite de generación en generación, creando condiciones para el nacimiento de nuevos mundos. Mirando las imágenes de la nebulosa del Águila tomadas por telescopios, se puede ver cómo en ella hay estrellas que se forman en nidos, áreas donde la gravedad y la presión del gas son ideales para la formación de nuevas estrellas. Algunas de estas estrellas pueden convertirse en gigantes rojas y luego explotar como supernovas, dispersando elementos pesados por todo el cosmos. Y estos elementos, como el carbono y el oxígeno, pueden convertirse en la base para la formación de nuevos planetas y posiblemente nueva vida. Pero esto no es todo. En la nebulosa del Águila, los científicos han detectado estrellas en una fase en la que apenas comienzan a recoger su material adicional. Imaginen una estrella emergiendo de una nube de gas como un gran remolino que poco a poco atrae todo a su alrededor. Estas estrellas pueden tener una masa varias veces mayor que la de nuestro Sol, y su vida será corta, pero brillante. Es interesante que la nebulosa del Águila no sea la única estrella de cuna en el universo. También existen otras áreas similares, como la nebulosa del Cangrejo y la nebulosa de la Laguna, cada una con sus propias características únicas. Pero en la nebulosa del Águila hay un momento especialmente destacado. Es el lugar donde nacen las estrellas, donde el cosmos aún está lleno de misterios y posibilidades que esperan ser descubiertas. La materia oscura es uno de los componentes más enigmáticos de nuestro universo, que representa aproximadamente el 27% de su volumen total. Imagina que en el cielo nocturno ves estrellas que brillan, pero en realidad su masa es solo una pequeña parte de toda la materia que existe en el cosmos. ¿Cómo es posible? La materia oscura no interactúa con la radiación electromagnética, por lo que no podemos verla. Esto significa que todos nuestros telescopios, incluso los más avanzados, no pueden detectarla. Sin embargo, hay un dato interesante. Podemos observar su influencia sobre la materia visible, por ejemplo, en la rotación de las galaxias. En algunas galaxias, las estrellas en los bordes se mueven más rápido de lo que deberían si toda la masa de la galaxia fuera visible. Los científicos han calculado que para explicar esta dinámica es necesario tener en cuenta masas colosales que simplemente no se ven. Esas son las partículas de materia oscura. ¿Sabías que pueden estar en forma de partículas llamadas WIMP, Weakly Interacting Massive Particles? Estas partículas teóricamente pueden pasar a través de la materia ordinaria sin dejar rastro. Una de las hipótesis más impactantes es que si pudiéramos descubrir estas partículas, abriríamos nuevas puertas a un entendimiento completamente nuevo de la física. Pero esto no es todo. En algunos modelos de materia oscura, se sugiere que puede formar estructuras que influyen en la formación de galaxias. Esto significa que la materia oscura no solo es invisible, también participa activamente en la creación de lo que vemos. En el cosmos existen incluso cúmulos de galaxias que actúan como gigantescos lupas, intensificando la luz de objetos lejanos,
gracias al efecto gravitacional causado por la materia oscura. Científicos de todo el mundo, incluyendo al famoso astrónomo Edwin Hubble, continúan investigando estos fenómenos. Resulta interesante que, según las últimas estimaciones, la materia oscura puede ser 10 veces más abundante que la materia ordinaria. Y este descubrimiento pone en duda nuestro entendimiento mismo de la naturaleza de la materia. ¿Cuánto tiempo más podremos seguir en la ignorancia de lo que nos rodea? Pues la materia oscura podría ser la clave para desentrañar muchos procesos misteriosos en el universo, y científicos de todo el mundo trabajan para encontrarla finalmente. En la Vía Láctea, nuestra galaxia, se encuentran entre 100 y 400 millones de estrellas. Esta cantidad es simplemente increíble, especialmente si consideramos que cada estrella es un potencial sol para su planeta. Imagina, si cada estrella tuviera al menos un planeta, esto significaría que en solo la Vía Láctea podría haber entre 100 y 400 mil millones de planetas. Pero lo más asombroso es que en toda la visible del universo, los científicos estiman que hay alrededor de 2 billones de galaxias. Este número es tan grande que es difícil de comprender. Si comenzaras a contar las galaxias una por una, sin detenerte, esto llevaría millones de años. Cada una de estas galaxias puede contener billones de estrellas, y algunas de ellas pueden ser incluso mayores que la Vía Láctea. Por ejemplo, la galaxia IC 1101, que se encuentra a unos 1.000 millones de años luz de nosotros, tiene un diámetro de unos 1.000 millones de años luz y contiene trillones de estrellas. Esto es más que en nuestra galaxia y nos da una idea de los tamaños del universo. Pero esto no es todo. Los astrónomos sugieren que existen galaxias que aún no hemos visto, ocultas en rincones oscuros del cosmos, donde la luz simplemente no puede llegar hasta nosotros. Y ahora imagina que en algunas de estas galaxias pueden existir condiciones adecuadas para la vida. ¿Cuántas formas de vida podrían desarrollarse en estos mundos tan lejanos? Las investigaciones muestran que en nuestra galaxia ya hay estrellas de 1.000 millones de años, como Zeta Herculis, que existen desde hace unos 90 millones de años. Son más antiguas que nuestro planeta y podrían contener secretos sobre cómo se formaron los planetas y la vida en otros sistemas. ¿Cuántas historias se desarrollan en estos sistemas estelares? Los astrónomos han descubierto planetas extrasolares que orbitan alrededor de otras estrellas, y su número ya supera los 5.000. Algunos de ellos se encuentran en lo que se llama la zona de habitabilidad, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la existencia de agua en estado líquido. Esto crea posibilidades increíbles para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y lo más intrigante, las investigaciones muestran que en algunas galaxias las estrellas pueden agruparse en cúmulos, creando campos gravitacionales poderosos que pueden influir en las formas de vida en planetas cercanos. Estas estrellas pueden explotar en supernovas, enviando elementos necesarios para la vida al espacio. Cada explosión puede crear nuevas estrellas y planetas, creando ciclos interminables de nacimiento y muerte. En algunos casos, cuando las estrellas mueren, pueden dejar tras de sí agujeros negros, que por sí solos son misterios de la física. Así que, si alguna vez te has preguntado qué ocurre más allá de nuestro planeta, imagina cuántas maravillas pueden ocultarse en estos billones de galaxias, donde cada estrella podría ser el hogar de nuevas formas de vida. El planeta WASP-12b es una verdadera anomalía cósmica que rompe con todos los conceptos habituales sobre cómo pueden parecerse las exoplanetas. Se encuentra tan cerca de su estrella que la temperatura en su superficie alcanza más de 2.000 grados Celsius. Es equivalente a la temperatura de un horno encendido. Imagina una superficie planetaria constantemente expuesta a un potente haz de radiación que hace que la materia se evapore y forme alrededor de ella un paracaídas de gas caliente. No es solo una nube, sino una atmósfera completa que se desvanece en el espacio a una velocidad increíble, hasta 30 kilómetros por segundo. Pero eso no es todo. Las fuerzas gravitacionales de la estrella y de la propia planeta son tan fuertes que la forma de WASP-12b se asemeja a un huevo, no a una esfera habitual. Esta deformación se explica porque una de las caras de la planeta siempre está orientada hacia la estrella,
y la temperatura en ella es significativamente mayor que en la cara opuesta, lo que genera poderosas fuerzas de marea. Ahora, imagina que esta planeta orbita alrededor de su estrella en solo un día y medio, solo 42 horas. Para comparación, esto es más rápido que muchos satélites orbitan alrededor de la Tierra. La estructura interna de WASP-12b también merece atención. Los científicos creen que podría ser un gigante gaseoso, pero con una densidad sorprendentemente baja, lo que la hace única entre las exoplanetas similares. Además, el análisis de los espectros muestra que en la planeta podrían encontrarse elementos pesados como el hierro y el carbono, lo que plantea preguntas sobre cómo se formó exactamente su atmósfera. ¿Sabías qué? WASP-12b es solo una de muchas exoplanetas que podrían esconder increíbles secretos sobre la naturaleza del universo. ¿Cuántas más de estos planetas crees que podremos descubrir en el futuro? Los pulsares no son solo estrellas, sino verdaderos mecanismos de relojería cósmica que giran a tal velocidad que su precisión asombra. Imaginen una estrella de neutrones, comprimida hasta el tamaño de una ciudad, pero con una masa que supera la del Sol en 2 veces. Sin embargo, su rotación puede alcanzar hasta 100.000 revoluciones por minuto. Es por eso que los pulsares emiten ondas de radio con tal precisión que pueden usarse para medir el tiempo con una exactitud comparable a los relojes atómicos más precisos de la Tierra. ¿Sabían que algunos pulsares, como PSRJ 1939 más 2034, emiten ondas de radio de manera tan rítmica que sus señales pueden compararse con el ritmo de un metrónomo? Este descubrimiento ha permitido utilizar los pulsares para probar las teorías de la relatividad de Einstein, ya que sus señales predecibles pueden desviarse de los resultados esperados bajo la influencia de campos gravitacionales. Pero esto no es todo. Los pulsares no solo funcionan como relojes cósmicos, sino también como faros, permitiendo a los astrónomos estudiar en detalle la estructura de nuestra galaxia. Por ejemplo, en el siglo XXI, los científicos utilizaron pulsares para crear mapas de la materia oscura, determinando su distribución en la Vía Láctea. Y lo más asombroso, los científicos han descubierto un pulsar que orbita alrededor de un agujero negro, abriendo nuevas fronteras en el entendimiento de la interacción entre estos objetos exóticos. Y aquí es donde realmente se vuelve fascinante. Los astrónomos tienen la posibilidad de utilizar pulsares como detectores naturales de ondas gravitacionales, que fueron predichas por Einstein, pero descubiertas solo en 2015. Esto significa que los pulsares pueden ayudarnos a explorar las más profundas misterios del universo, proporcionando datos sobre eventos que ocurrieron hace miles de millones de años. ¿Qué les parece aún más impactante? Los científicos incluso utilizan pulsares para verificar la estabilidad del tiempo en el espacio, lo que abre nuevas posibilidades para la navegación en viajes interestelares. Según la NASA, basándose en estos cuerpos celestes, se pueden crear sistemas de navegación extensos que funcionarán incluso en los rincones más remotos de nuestra galaxia. Los pulsares continúan siendo uno de los temas más misteriosos y fascinantes de la astronomía, y cada nuevo descubrimiento solo añade más leña al fuego de nuestro deseo de conocer el cosmos. En la constelación de Tauro se encuentra la nebulosa del Cangrejo, y lo que resulta asombroso es que se trata de los restos de una supernova que fue tan brillante que incluso los antiguos astrónomos chinos la pudieron observar en el año 1574. Imaginaos, el cielo de entonces se iluminó tanto que la estrella era visible incluso durante el día, como un pequeño sol. Pero esto es solo el comienzo de la historia. La nebulosa tiene un diámetro de aproximadamente 11 años luz y está compuesta por gas y polvo expulsados al espacio como resultado de una explosión colosal. Las partículas que se dispersaron en diferentes direcciones se mueven a una velocidad increíble, alcanzando los 3.000 kilómetros por segundo. Esto significa que cada segundo en la nebulosa del Cangrejo ocurren cambios que solo podremos ver a través de décadas, o incluso siglos. Y ahora lo más interesante. La nebulosa contiene elementos como carbono, oxígeno y nitrógeno, que son los bloques de construcción para la formación de nuevas estrellas y planetas. Es como una gigantesca fábrica de estrellas, donde las estrellas viejas mueren, pero en su lugar nacen nuevas.
¿Sabías que algo aún más impactante? En el centro de la nebulosa hay una estrella de neutrones que quedó después de la explosión y que gira a una velocidad increíble, haciendo hasta 30 vueltas por segundo. Estas rotaciones crean un potente campo magnético y radiación que se puede detectar incluso desde la Tierra. La nebulosa del Cangrejo también atrae la atención de los astrónomos debido a sus brillantes chorros que visualmente recuerdan una telaraña. Estos chorros se forman gracias a la interacción con el viento estelar y los campos magnéticos en el espacio circundante. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. 300 años después de la explosión que creó la nebulosa, se convirtió en un objeto de estudio para astrónomos como Copérnico y Herschel. Sus observaciones llevaron a que la nebulosa del Cangrejo se convirtiera en uno de los primeros objetos astronómicos descritos desde una perspectiva científica. Sin embargo, aunque esto parezca increíble, la nebulosa sigue cambiando y evolucionando, y los científicos aún se preguntan, ¿cuánto tiempo seguirá existiendo en este estado? La respuesta puede ser impactante. Algunos modelos sugieren que la nebulosa seguirá desarrollándose activamente durante varios miles de años antes de descomponerse en partículas separadas que puedan formar parte de una nueva generación de estrellas. Las investigaciones científicas muestran que en la nebulosa también pueden ocurrir procesos relacionados con la formación de planetas, como ocurrió en nuestro sistema solar hace millones de años. Y lo más loco de todo, según los astrónomos, en la nebulosa del Cangrejo ya pueden formarse nuevas estrellas que podrían ser el hogar de planetas habitables. Imagina planetas tan cercanos a sus estrellas que la temperatura en su superficie puede alcanzar hasta 1000 grados Celsius. Estos Neptunos calientes son un asombroso conjunto de características que aún no entendemos completamente. Su tamaño varía entre 4 y 6 veces mayor que la Tierra, lo que los hace verdaderamente gigantescos, pero no tan masivos como los gigantes gaseosos como Júpiter. Los datos científicos muestran que planetas de este tipo pueden estar cubiertos por una densa atmósfera compuesta de hidrógeno y helio, pero con temperaturas increíblemente altas, lo que lleva a reacciones químicas inusuales. Por ejemplo, en algunos Neptunos calientes puede formarse una nube de silicato que, a gran altura, puede parecer brillantes cristales parpadeantes. Pero esto no es lo más extraño. En estos planetas pueden ocurrir lluvias de rocas fundidas. ¿Cómo es posible? A tales temperaturas, materiales que en la Tierra parecen sólidos pueden transformarse en líquidos y luego recristalizarse al enfriarse. Los científicos han encontrado que en algunos Neptunos calientes existen vientos muy fuertes, con velocidades que pueden alcanzar más de 600 kilómetros por hora. Esto significa que la atmósfera en estos planetas tiene una dinámica que supera todo lo que conocemos sobre la Tierra. Pero lo que realmente es asombroso es que los Neptunos calientes pueden ser también reservorios de vida, aunque en formas extremadamente exóticas. Algunos investigadores sugieren que en condiciones donde la vida ordinaria es imposible, podrían surgir procesos bioquímicos inusuales. Y lo que es aún más impactante, algunas de estas planetas pueden tener sus propios sistemas de satélites que orbitan alrededor de ellas, añadiendo más misterios a la imagen del cosmos. Actualmente, los astrónomos han descubierto más de 70 Neptunos calientes, pero esto es solo una pequeña parte de lo que podría ocultarse en nuestra galaxia. Con nuevas tecnologías, como el telescopio espacial James Webb, los científicos esperan aprender más sobre la estructura y atmósferas de estos lejanos mundos. Por ejemplo, podrán analizar los espectros de luz que pasan a través de la atmósfera de los planetas y detectar la presencia de moléculas específicas, como el agua o el dióxido de carbono. Esto podría llevar a nuevos descubrimientos sobre cómo se forman y evolucionan estos planetas en los vastos espacios del universo. Imagina una planeta que orbita alrededor de su estrella en sentido contrario. No es una escena de ciencia ficción, sino una realidad que los científicos observan en el espacio. Estas exoplanetas, conocidas como Júpiteres calientes, tienen órbitas tan inusuales que ponen en duda todas las teorías existentes sobre la formación de planetas. Por ejemplo, en el sistema HD 236, una de estas planetas orbita en sentido contrario a las agujas del reloj,
mientras que su estrella orbita en sentido horario. ¿Cómo es posible? Los investigadores sugieren que esto podría ser resultado de complejas interacciones con otros planetas o incluso de la captura gravitacional. Pero esto no es todo. Algunos Júpiteres calientes están tan cerca de sus estrellas que su temperatura alcanza más de 1000 grados Celsius. Esto es aproximadamente el doble de caliente que el metal fundido. Estas condiciones hacen imposible la existencia de agua en estado líquido, pero sin embargo, las atmósferas de estos planetas pueden contener nubes de vidrio fundido, lo que suena como algo de una novela de ciencia ficción. ¿Sabías que más de 70 Júpiteres calientes han sido descubiertos en los últimos 2 décadas? Esto es una nueva categoría de planetas de la que ni siquiera sospechábamos antes. A menudo tienen grandes tamaños, comparables con Júpiter, pero están en órbitas que están en decenas de veces más cerca de sus estrellas que Mercurio del Sol. Esto significa que sus órbitas pueden durar solo unos días, mientras que las de nuestro Júpiter tardan 12 años. ¿Pero cómo se formaron? Una de las teorías es que los Júpiteres calientes podrían haber surgido a grandes distancias de sus estrellas y luego migrar hacia adentro, colisionando con otros planetas y cambiando sus órbitas. Pero esto no es lo más extraño. Los estudios muestran que algunas de estas planetas pueden tener atmósferas compuestas de metales como sodio y potasio, que existen en estado gaseoso a estas altas temperaturas. Instrumentos científicos como el telescopio Kepler abren nuevos horizontes en el estudio de las exoplanetas y permiten a los astrónomos observar sus asombrosas características. Por ejemplo, en el planeta WASP 196b se descubrió una atmósfera saturada de vapor de agua, lo que es un verdadero avance en el estudio de las exoplanetas. Y lo más asombroso de todo, algunos Júpiteres calientes pueden tener sus propios sistemas de satélites que también orbitan en sentido contrario. Los astronautas, al regresar de las salidas al espacio abierto, a menudo comparten impresiones asombrosas sobre lo que llaman olor espacial. Este fenómeno despierta un interés genuino y, en cierto modo, desconcierto. ¿Cómo puede existir un olor en el vacío? Al encontrarse fuera de la nave, se topan con partículas que se adhieren a sus trajes espaciales. Y cuando regresan, estas partículas comienzan a evaporarse, entrando en la atmósfera del interior de la nave. Imaginen, una mezcla de metal caliente, soldadura y carne asada. Así describen este olor los astronautas. No es solo una coincidencia, sino el resultado de reacciones químicas que tienen lugar con las partículas que, en el espacio, están expuestas a radiación y temperaturas extremas. Pero, ¿qué exactly crea esta combinación única de aromas? Las investigaciones muestran que las partículas de alta energía interactúan con átomos y moléculas, lo que lleva a la formación de nuevos compuestos. ¿Sabían que en la Estación Espacial Internacional los astronautas realizan experimentos para comprender mejor estos procesos? Con cada nuevo estudio, se revelan aspectos cada vez más asombrosos del espacio. Por ejemplo, en el año 2020, los astronautas de la NASA comenzaron a investigar cómo las actividades en el espacio abierto afectan el olor, y los resultados fueron sorprendentes. Descubrieron que incluso variando las condiciones de la salida, como la duración y el lugar, se modifica la naturaleza del olor. Es asombroso, pero este fenómeno podría ayudar en el futuro a crear nuevas tecnologías para proteger a los astronautas de los efectos nocivos del espacio. Pero esto no es todo. Los científicos intentan entender cómo diferentes materiales de los trajes espaciales afectan este olor. Por ejemplo, ciertos metales, como el titanio, pueden causar diferentes reacciones, creando así diferentes aromas. Y aplicando esto a un nivel más práctico, podríamos pensar en cómo las tecnologías espaciales podrían influir en nuestra vida cotidiana. ¿Sabían que algunos científicos consideran la posibilidad de utilizar estos conocimientos para crear nuevas tecnologías sensoriales en la Tierra? Y esto no es solo teoría. Ya se están realizando trabajos para desarrollar sensores que pudieran determinar la composición química de la atmósfera en otros planetas, utilizando los principios descubiertos en el estudio del olor espacial. ¿Qué otros misterios guarda el espacio, esperando ser descubiertos? En nuestra galaxia, pueden imaginarse, podría haber hasta 40.000 millones de planetas
que potencialmente podrían sustentar vida. Este número suena simplemente increíble, pero los científicos han llegado a esta conclusión basándose en datos sobre estrellas que se encuentran en la zona de habitabilidad de sus soles. Estas planetas están situadas a una distancia de sus soles, tal que la temperatura en su superficie permite que el agua exista en estado líquido. Observe que el agua no es solo un elemento importante, es la base de la vida, como la conocemos. Pero lo que realmente impacta es que de más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, cada tercera podría tener al menos un planeta en esta zona de vida. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo determinan los científicos estas zonas? Utilizan modelos complejos que tienen en cuenta la luminosidad de la estrella y sus dimensiones para calcular dónde podría estar esta zona dorada. Pero esto no es todo. ¿Saben que a los astrónomos les llegan continuamente nuevos datos de telescopios como Kepler, que descubren exoplanetas con características asombrosas? Por ejemplo, algunos de ellos se encuentran dentro de la zona de habitabilidad, pero tienen una atmósfera que podría ser completamente diferente a la nuestra. Esto plantea la pregunta sobre qué tipo de vida podría desarrollarse en tales planetas, si es que existiera. ¿Podría haber seres inteligentes en un planeta donde la atmósfera esté compuesta principalmente de dióxido de carbono? Or perhaps we will encounter life that has adapted to conditions that we cannot even imagine? Some of these exoplanets, for example, are located just 8 light-years away from Earth, making them potential candidates for further research. Scientists are already planning missions to study these distant worlds. Imagine that in the next few decades, we could send a probe to one of these planets and obtain real data on its atmosphere and possible life. But wait, there is an even more intriguing aspect. On some planets, there could be conditions that we cannot even understand in terms of Earth life. For example, planets with exotic forms of life that could use sulfur instead of oxygen. ¿Cómo sería eso? Podemos solo especular, pero una cosa es segura. El estudio de estos mundos nos abre horizontes sin límites. Algunos astrónomos incluso sugieren que la vida en tales planetas podría tener una bioquímica completamente diferente. Estamos en el umbral de nuevos descubrimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida en el universo. Estas exoplanetas solo subrayan cuán poco entendemos realmente del cosmos y sus misterios. Los magnetares no son simplemente estrellas de neutrones, sino verdaderos gigantes del cosmos con campos magnéticos que son trillones de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. Imaginen, si estuvieran cerca de un magnetar, sentirían cómo su corazón comienza a latir más rápido debido a la influencia de un campo magnético extremadamente fuerte. Estas estrellas se forman después de explosiones catastróficas de supernovas y pueden tener un radio de solo 12 kilómetros, pero su masa puede alcanzar 2,5 veces la masa del Sol. Son capaces de generar campos magnéticos con una fuerza de hasta 20 trillones de teslas. Esto es 100.000 millones de veces más fuerte que los campos magnéticos de los imanes que tienen en su nevera. Pero espere, esto no es todo. Los magnetares emiten potentes rayos X y rayos gamma, y sus explosiones pueden ser tan brillantes que si estuvieran a solo 100 años luz de la Tierra, podrían cegarnos. ¿Cómo es posible? Porque sus campos magnéticos son tan fuertes que pueden afectar el espacio a su alrededor, curvándolo y creando efectos que parecen fantásticos. Por ejemplo, al chocar con la materia circundante, un magnetar puede crear temperaturas tan extremadamente altas que superan los 1.000 millones de grados Celsius. ¿Saben qué ocurre con la materia a tales temperaturas? Comienza a descomponerse en partículas elementales. Y lo más impactante, los magnetares pueden atrapar y retener la materia que se encuentra en su campo, como un imán atrae objetos metálicos. Esta capacidad hace que los magnetares sean algunos de los objetos más misteriosos del universo. Los científicos aún no entienden completamente cómo funcionan y cuáles son sus efectos a largo plazo en el cosmos. Pero una cosa es segura, pueden crear explosiones tan potentes que su energía puede ser equivalente a la de millones de bombas atómicas. Cuando un magnetar comienza a girar, su campo magnético puede causar eyectaciones de partículas que, moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz, forman lo que se llama pulsares.
Estos pulsares son como faros que emiten ondas de radio, y los astrónomos pueden detectarlos a grandes distancias. Este fenómeno es tan asombroso que los científicos continúan investigando los magnetares para entender cómo afectan el espacio circundante y qué más pueden revelar sobre la vida y la muerte de las estrellas. Es interesante que los magnetares pueden existir solo durante unos pocos miles de años antes de agotar su combustible y convertirse en estrellas de neutrones silenciosas. Pero en este corto periodo de tiempo, pueden causar cambios tan colosales en el entorno que quedan grabados en la historia del cosmos para siempre. En Marte se encuentra la montaña más alta del sistema solar, el volcán Olympe, que alcanza una altura de 22.900 metros. Esto es 2,5 veces más alto que el Everest, la montaña más alta de la Tierra, que mide 18.848 metros. Pero esto no es todo. El diámetro de Olympe supera los 600 kilómetros, lo que lo hace del tamaño de un país entero. Imagínense estar al pie de una estructura tan gigantesca, cuando toda la montaña se ve en el horizonte, como un inmenso cono que se eleva sobre las planicies marcianas. Olympe se formó como resultado de numerosas erupciones que ocurrieron durante millones de años, y su forma indica que la actividad volcánica en Marte fue extremadamente intensa. Lo que realmente impresiona es que los científicos creen que en Olympe podrían haber formado flujos de lava que se extendían hasta 200 kilómetros. Esto significa que las erupciones fueron tan poderosas que podrían haber creado vastas planicies de lava, como las que se forman en la Tierra después de erupciones volcánicas, como la de Kilauea en Hawái. Pero lo que realmente intriga es que en Marte no hay actividad tectónica, como en nuestro planeta, lo que deja preguntas sobre cómo un volcán tan masivo pudo existir durante tanto tiempo. La actividad volcánica en Olympe podría haber durado billones de años, creando capas de material volcánico, y su cima podría haber estado cubierta de casquetes de hielo. Imaginen cómo se vería esta montaña en tiempos antiguos, cuando estaba activa: erupciones de fuego, ríos de lava y una atmósfera llena de gases. Ahora imaginen esto en condiciones donde la presión en la superficie es solo una décima parte de la presión atmosférica de la Tierra. Esto significa que incluso pequeños cambios en las condiciones podrían causar consecuencias catastróficas. ¿Saben qué es aún más asombroso? En Olympe se han encontrado rastros de movimiento glaciar, lo que indica que en el pasado Marte podría haber tenido un clima más cálido, donde podría haber existido agua en estado líquido. Los científicos continúan investigando este volcán, y cada nuevo análisis trae más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones reales de los flujos de lava que se formaron en sus laderas? Los flujos de lava podrían proporcionar una clave para entender no solo la actividad volcánica en Marte, sino también los cambios climáticos que podrían haber influido en el desarrollo de la vida. El volcán Olympe sigue siendo un misterio, y su estudio continúa asombrando a los investigadores con nuevos descubrimientos y hechos que podrían cambiar nuestra comprensión de Marte y su historia. En Encélade, satélite de Saturno, ocurre algo asombroso. Géiseres de agua brotan de grietas en la corteza helada, alcanzando alturas de hasta 500 kilómetros. ¿Saben qué significa esto? Es como si de repente una poderosa corriente de agua surgiera de la Tierra, elevándose más alto que cualquier rascacielos en la Tierra. Estos géiseres, que en su mayoría están compuestos de vapor de agua, fueron descubiertos por primera vez en 2005 por la misión Cassini, y desde entonces los científicos no han dejado de asombrarse por su poder y regularidad. Cada pocos minutos, grandes nubes de agua son expulsadas de las grietas, que luego se depositan en la superficie del satélite o se desvanecen en el espacio. Pero lo que es aún más sorprendente es que los géiseres también expulsan complejas moléculas orgánicas, lo que suscita razonables suposiciones sobre la posibilidad de vida en el océano subglacial, que, según se cree, se encuentra bajo la corteza helada de Encélade. ¿Cómo es posible que se formen tales géiseres en condiciones donde la temperatura media es de aproximadamente menos 88 grados Celsius? La respuesta reside en la actividad geotérmica, que calienta el océano bajo el manto helado y crea la presión necesaria para expulsar el agua a la superficie. Pero esto no es todo. El análisis de partículas recogidas por Cassini
mostró la presencia de elementos como carbono e hidratos de carbono, que son bloques de construcción para la vida. Lo notable es que estos géiseres ayudan a los científicos a investigar la composición del océano subglacial sin tener que enviar una misión al satélite, lo que simplifica considerablemente el proceso de estudio. ¿Saben qué es aún más impactante? Estos chorros de agua forman nubes que luego pueden formar anillos alrededor de Saturno. El 80% de la masa de estos géiseres está compuesta de agua, lo que pone en duda cómo pudo formarse tal masa en un satélite tan pequeño. Los estudios muestran que los géiseres pueden actuar en ciclos, lo que los hace predecibles, y esto abre nuevas posibilidades para futuras misiones. ¿Qué creen que se puede descubrir en este mundo encerrado, donde el hielo oculta un océano? Los científicos están seguros de que bajo la corteza helada no solo se encuentran minerales, sino posiblemente otras formas de vida que esperan ser descubiertas. En Encélade, el tamaño de los géiseres y la frecuencia de sus erupciones plantean muchas preguntas a los científicos, y cada nuevo hecho solo añade más misterios a este mundo helado. En Titán, satélite de Saturno, se encuentran lagos de metano que ocupan una superficie mayor que la suma de todas las grandes lagunas de la Tierra. Estos lagos están compuestos por metano líquido, que no se congela incluso a temperaturas de menos 150 grados Celsius. Imagina un mundo donde en lugar de agua fluyen hidrocarburos, creando ríos y lagos que reflejan la luz amarilla de Saturno. La atmósfera de Titán contiene aproximadamente un 18% de metano, lo que permite la formación de nubes y lluvias. Sí, no te has equivocado. En Titán llueve lluvia de metano. Este proceso puede ser similar al que en la Tierra forma nubes y lluvias de agua, y esto plantea la pregunta: ¿puede existir vida en tales condiciones extremas? Pero esto no es todo. La presión en la superficie de Titán es un 1,5 veces mayor que en la Tierra, creando un entorno único donde las moléculas pueden interactuar de manera diferente a como estamos acostumbrados. Los lagos de metano pueden servir como laboratorios para el estudio de procesos químicos que podrían haber llevado a la vida. ¿Sabías qué es aún más impactante? En Titán hay montañas que no están hechas de piedra, sino de hielo de agua, con una altura de hasta 300 metros. Estas formaciones de hielo podrían dar una idea de cómo podría haber sido la superficie de la Tierra antigua cuando era joven y cálida. Y esto no son solo suposiciones teóricas. Un estudio realizado por la sonda espacial Cassini mostró que la atmósfera de Titán contiene moléculas orgánicas complejas que son bloques de construcción para la vida. Estas moléculas pueden interactuar en los lagos de metano, creando un potencial entorno químico para el surgimiento de la vida. Esto abre nuevas perspectivas para los astrofísicos y biólogos. ¿Cómo podrían desarrollarse los organismos en tales condiciones? Tal vez en el satélite vecino de Saturno se oculta la vida sobre la que aún no tenemos ni idea. Titán es asombroso también porque su atmósfera protege la superficie de la radiación cósmica, como lo hizo la Tierra hace millones de años. Así que imagina que en Titán no solo hay una desolada llanura, sino un potencial lugar donde la vida podría haber surgido en una forma completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Aunque suene increíble, en este enigmático satélite podría haber algo más que solo hielo y metano. Los estallidos gamma no son simples anomalías, sino las explosiones más potentes del universo, que emiten más energía en una sola segundo que nuestro Sol en toda su vida. Imagina, en una sola segundo pueden liberar una cantidad de energía equivalente a varias billones de veces más que la de todas las bombas nucleares creadas por la humanidad. Estos inmensos estallidos ocurren a millones de años luz de la Tierra y no se pueden ver a simple vista. Pero ¿cómo surgen? El secreto reside en eventos catastróficos como la fusión de estrellas de neutrones o las explosiones de estrellas masivas conocidas como supernovas. En estos choques se forman agujeros negros, y es en ese momento cuando ocurre el estallido gamma. Estos eventos son tan potentes que su energía puede superar el trillón de trillones de vatios. ¿Qué es aún más impactante? Los estallidos gamma emiten rayos gamma, las partículas fotónicas de mayor energía en el universo, que pueden pasar a través de la materia ordinaria como un cuchillo a través de la mantequilla. Esto los hace difíciles de estudiar,
pero al mismo tiempo extremadamente importantes para entender los procesos que ocurren en el cosmos. Los científicos incluso han creado satélites especiales como Fermi y Swift para rastrear estos estallidos e intentar desentrañar sus misterios. Cada estallido gamma no es solo una explosión, sino un verdadero misterio cósmico que puede contener claves para entender tanto la formación del universo como las leyes de la física. Y cuando los estallidos gamma alcanzan la Tierra, su energía puede causar ionización de la atmósfera, lo que lleva a la formación de fenómenos atmosféricos raros, como el resplandor en las capas superiores de la atmósfera. ¿No es un proceso fascinante? Algunos investigadores incluso sugieren que en el pasado los estallidos gamma podrían haber afectado la vida en la Tierra, causando extinciones masivas de especies. Estos inmensos explosiones nos abren nuevos horizontes y cada nuevo descubrimiento solo subraya lo complejo y misterioso que es nuestro cosmos. Reflexiona. Una sola segundo de un estallido gamma puede cambiar la comprensión de la humanidad sobre la física y la astronomía. En la constelación de Acuario se encuentra un gigantesco nube de agua que es increíblemente vasta. Contiene 143 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Imagina este colosal volumen. Es equivalente a un océano entero que podría caber en cada rincón de nuestro planeta, y aún así quedaría un exceso. Esta nube se llama G2 y se encuentra a una distancia de aproximadamente 32 billones de años luz de nosotros. Las investigaciones científicas muestran que en esta nube no solo hay agua, sino vapor de agua que se formó como resultado de complejos procesos químicos en el espacio. ¿Sabías que nubes como esta pueden ser el lugar de nacimiento de nuevas estrellas? El vapor de agua en la nube G2 podría servir como material de construcción para la formación de sistemas planetarios en el futuro. Pero esto no es lo más extraño. La nube de agua tiene dimensiones que es difícil de imaginar. Se extiende 30 billones de kilómetros de diámetro, lo que es varias veces mayor que la distancia de la Tierra al Sol. Esto la convierte en la nube de vapor de agua más grande jamás descubierta por los astrónomos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. La temperatura dentro de la nube alcanza los 140 grados Celsius, pero la presión es tal que el vapor de agua puede existir en estado líquido. Suena increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo. Existen teorías de que nubes como esta pueden contener moléculas orgánicas que son la base de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podría ser la vida en otros planetas si tuvieran condiciones similares? Las nubes de agua como G2 podrían ser la clave para resolver este enigma. Abren ante nosotros puertas a mundos donde las condiciones podrían ser completamente diferentes y, sin embargo, viables. Si pensabas que esto es asombroso, espera. En esta nube hay tanta agua que podría llenar billones de océanos terrestres. Compara esto con el hecho de que en la Tierra solo el 3% del agua es dulce. Esto significa que en el espacio, posiblemente, existen recursos de los que ni siquiera sospechamos. Y lo más increíble de todo, en el futuro, nubes como estas podrían convertirse en objetos de estudio y colonización. Cada día, aproximadamente 100 toneladas de material cósmico en forma de polvo meteorítico caen sobre la Tierra, y esta cantidad puede sorprenderte. Imagina que todo este desecho espacial no es solo polvo fino, sino también restos de cometas, asteroides y fragmentos de planetas destruidos que han viajado miles de millones de kilómetros antes de alcanzar nuestra atmósfera. Cuando estas partículas entran en la atmósfera, su velocidad puede alcanzar los 32 kilómetros por segundo, haciéndolas verdaderamente mortales. Pero no te preocupes, la mayoría de ellas se quema al entrar, dejando tras de sí brillantes rastros de meteoros que podemos observar en el cielo nocturno. Ahora, imagina que entre esta polvo hay elementos que son la base de la vida, como el carbono o los aminoácidos. ¿Sabías que sobre la Tierra pueden caer incluso gotas de agua en forma de pequeñas gotas de cometas? Estas gotas pueden contener sustancias útiles que alguna vez sostenían la vida en otros planetas. Sin embargo, esto no es todo. Los meteoritos que finalmente llegan a la superficie de la Tierra pueden pesar desde unos pocos gramos hasta varias toneladas.
El meteorito más grande conocido que ha caído sobre la Tierra se llama Jova y pesa aproximadamente 30 toneladas. Sus dimensiones son similares a las de un pequeño automóvil. Es interesante que muchas culturas a lo largo de los siglos consideraron los meteoritos como mensajes de los dioses, y algunas incluso los utilizaron como material de construcción para templos. Pero ¿sabías que los científicos estudian los meteoritos para entender cómo se formó nuestro sistema solar? Cada meteorito es como una cápsula temporal que contiene información sobre las primeras etapas de la formación de los planetas. Y aquí es donde comienza lo más fascinante. Los meteoritos pueden contener rastros de moléculas antiguas que pueden revelar los secretos sobre el origen de la vida en la Tierra. Un meteorito encontrado en la Antártida contenía moléculas similares a las que encontramos en los organismos vivos. Esto plantea la pregunta: ¿cuántas más misterios están ocultos en este desecho espacial y qué pueden contarnos sobre nuestro pasado? Cada meteorito es como un libro lleno de enigmas, esperando a que alguien lo abra. En Júpiter, el Gran Mancha Roja está en plena furia. No es solo una tormenta, sino un fenómeno atmosférico colosal que ha existido más de 350 años y que podría contener 3 tierras. Imagina un torbellino que abarca decenas de miles de kilómetros. Su diámetro es de alrededor de 60.000 kilómetros, lo cual es mayor que la distancia entre Moscú y Londres. Este movimiento interminable de nubes y gases genera vientos de hasta 250 kilómetros por hora, creando condiciones increíbles que fascinan a científicos y amantes de la astronomía. ¿Cómo es posible? Porque Júpiter es un gigante gaseoso con una atmósfera poderosa en la que continuamente ocurren interacciones complejas entre diferentes capas de la atmósfera. Pero eso no es todo. Las investigaciones muestran que el tamaño e intensidad del Gran Mancha Roja cambian con el tiempo. En las últimas décadas, ha disminuido notablemente, lo que lleva a los científicos a preguntarse si algo irreversible está ocurriendo con esta impresionante tormenta. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Existen teorías de que esta tormenta podría ser resultado de anomalías en el campo magnético del planeta, que a su vez influyen en los flujos atmosféricos. Durante siglos de observación, se ha convertido en un símbolo de la misteriosa naturaleza de Júpiter, atrayendo la atención de muchos astrónomos y entusiastas del cosmos. ¿Qué es aún más impactante? El Gran Mancha Roja tiene ese color gracias a reacciones químicas que ocurren en las capas superiores de la atmósfera, donde el metano y el amoníaco interactúan con la luz solar, creando una paleta asombrosa de rojo y naranja. Este fenómeno es tan complejo que incluso los telescopios más potentes de la Tierra no pueden desentrañar completamente sus secretos. Con cada nuevo estudio, nos acercamos a entenderlo, pero quedan preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo aún existirá esta tormenta gigante? Los científicos sugieren que podría continuar durante décadas, pero predecir un plazo exacto es imposible. Cada nuevo giro de este torbellino atmosférico nos abre nuevas perspectivas sobre la comprensión no solo de Júpiter, sino también de la naturaleza de las tormentas en otros planetas. Y posiblemente, en el futuro, podremos descubrir qué se oculta en las profundidades de este enorme torbellino que ha fascinado y asombrado a la humanidad durante más de 350 años. En el centro de nuestra galaxia, en una nube llamada Sagitario B2, se encuentra algo completamente inesperado: billones de litros de etanol. Esta nube, ubicada a aproximadamente 84.000 años luz de la Tierra, es una de las más grandes y complejas nubes moleculares conocidas por los astrónomos. Ni siquiera puedes imaginar cuán grande es esta nube. Sus dimensiones son comparables a las de un sistema solar completo, y su masa es igual a millones de masas solares. Pero esto no es todo. En esta nube hay aproximadamente 30.000 millones de litros de etanol, lo que la convierte en un candidato ideal para el estudio de los procesos químicos que ocurren en el espacio. ¿Sabías que es aún más impactante? Este alcohol, al igual que otras moléculas, se formó como resultado de una compleja reacción química cuando las estrellas murieron y lanzaron sus elementos químicos al espacio. Estas reacciones tienen lugar en condiciones donde la temperatura puede bajar hasta menos 260 grados Celsius,
y la presión es significativamente menor que la terrestre. En tales condiciones, las moléculas se unen y forman compuestos más complejos. La nube de Sagitario B2 no es solo hidrógeno y helio, es un verdadero cóctel de moléculas orgánicas complejas, incluyendo formaldehído y metanol. Imagina que en el espacio, lejos de nuestro mundo, existen componentes que podrían dar lugar a la vida y a condiciones de vida similares a las terrestres. ¿Cómo pudo formarse tal nube? La respuesta se encuentra en la evolución de las estrellas y su interacción. Cuando las estrellas explotan, crean nubes de gas y polvo de dimensiones inimaginables, que luego comienzan a condensarse y transformarse en nuevas estrellas y planetas. Pero esto no es todo lo que guarda el misterio de Sagitario B2. En esta nube, los astrónomos han encontrado incluso rastros de aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas necesarias para la vida. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Si estas moléculas pueden existir en el espacio, esto cambia nuestra comprensión de cómo la vida podría haber surgido no solo en la Tierra, sino también en otros planetas. Entonces, ¿qué más puede ocultarse en estos vastos espacios llenos de enigmas y misterios? En esta nube, hay sustancias que podrían ser la clave para entender cómo la vida puede desarrollarse en las condiciones más inesperadas. Según la teoría de la inflación, nuestro universo podría ser solo uno de muchos burbujas en un multiverso, y esto suena como un argumento para una novela de ciencia ficción, pero en realidad hay mucho de verdad científica en esto. Imagina, cada burbuja es un universo con leyes físicas únicas, y algunas podrían ser completamente diferentes a las nuestras. Por ejemplo, en uno de esos universos podría existir materia que no esté compuesta de átomos, sino de partículas completamente diferentes, que ni siquiera podemos imaginar. Esta idea surgió gracias a los estudios realizados a finales del siglo XX, cuando los físicos comenzaron a entender que la expansión del universo no solo se ralentiza, sino que se acelera. Pero esto no es lo más extraño. Algunos científicos sugieren que durante la inflación, que ocurrió hace miles de millones de años después del Big Bang, podrían haber nacido no solo estrellas y galaxias, sino también universos independientes que se separaron entre sí, como burbujas en una espuma de jabón. ¿Sabes qué es aún más impactante? Algunas de estas burbujas podrían estar en un estado en el que se expanden continuamente, mientras que otras se contraen, lo que crea un flujo interminable de nuevas burbujas de jabón. Es asombroso, pero en algunas hipótesis se afirma que nuestro universo podría ser el resultado de la colisión de dos de estas burbujas, y precisamente esta colisión podría haber causado el Big Bang. Y ahora lo más loco, los físicos afirman que, dependiendo de las condiciones en estas burbujas, las leyes de la física podrían funcionar de manera completamente diferente. Por ejemplo, en un universo podría haber más dimensiones que en nuestra realidad tridimensional habitual, donde vivimos. Esto abre las puertas a infinitas posibilidades. ¿Y si existen universos donde el tiempo fluye más rápido o más lento, o incluso en dirección opuesta? Esto significa que en diferentes burbujas podrían ocurrir eventos que ni siquiera podemos concebir. Mientras investigamos nuestra burbuja, otros universos podrían existir a nuestro alrededor, llenos de vida y tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. Uno de los aspectos más interesantes de esta teoría es que pone en duda nuestro entendimiento de la realidad. Si realmente vivimos en una burbuja, ¿qué pasaría si esta burbuja reventara y ni siquiera nos diéramos cuenta? Quizás esto sea la razón por la que no podemos descubrir otros universos. Simplemente están fuera de nuestro alcance. Pero esto no es todo. Los científicos continúan buscando formas de verificar esta hipótesis, y algunos experimentos ya están planificados para intentar descubrir rastros de otras burbujas. Y lo más emocionante, algunos físicos trabajan en la teoría de que las colisiones entre burbujas podrían dejar rastros en nuestro universo que aún no sabemos reconocer. En nuestro sistema solar existe un misterioso cinturón de Kuiper, ubicado más allá de la órbita de Neptuno y extendiéndose hasta una distancia de hasta 130 unidades astronómicas desde el Sol. Este cinturón contiene miles de objetos helados, entre los cuales destaca la enana planeta Plutón, con un diámetro de aproximadamente
2.300 kilómetros. Pero esto no es todo. En el cinturón de Kuiper también se encuentran otros objetos interesantes, como Eris, Haumea y Makemake, cada uno con características únicas. ¿Sabías que en este cinturón también habitan objetos compuestos de hielo y roca, y algunos de ellos son tan grandes como una montaña? Imagina bloques de hielo que pueden alcanzar el tamaño de ciudades enteras, girando lentamente en el silencio del espacio. Pero esto no es lo más extraño. Algunos de estos objetos tienen órbitas tan elongadas que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol varias decenas de miles de años. Esto significa que en sus superficies podrían haber quedado rastros de procesos antiguos que ocurrieron al principio de la formación de nuestro sistema solar. Si pensabas que Plutón es solo una enana planeta, aquí tienes un dato impactante. Tiene un sistema de 5 satélites, incluyendo el más grande, Haumón, que casi tiene el mismo tamaño que Plutón. Esto crea la impresión de que giran uno alrededor del otro, como dos bailarines en un escenario. Pero esto no es todo. En el cinturón de Kuiper también hay otros objetos que podrían ser potenciales planetas asesinos, ya que sus órbitas pueden intersectarse con la órbita de la Tierra, representando una amenaza real en el futuro lejano. ¿Cuántos de estos objetos hay en realidad? Según las estimaciones más conservadoras, podrían haber hasta 30.000, y estos son solo aquellos que hemos podido descubrir hasta ahora. Pero la noticia más impactante es que muchos de ellos aún no han sido descubiertos, ocultos en los rincones oscuros de nuestro cosmos, esperando a que los astrónomos se fijen en ellos. ¿No es fascinante? Imagina que estás en el borde de un agujero negro, donde la gravedad se vuelve tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Esto no es solo uno de los milagros del universo, sino una verdadera anomalía cósmica que puede estirar un objeto hasta el infinito, transformándolo en espaguetis cósmicos. Cuando una estrella o un objeto grande comienza a caer en un agujero negro, su masa comienza a experimentar una diferencia colosal en la fuerza de atracción. Una parte del objeto se encuentra más cerca del centro del agujero negro, y la gravedad en esa parte es significativamente más fuerte que en la otra. Este efecto, conocido como tiding o espaguetificación, hace que el objeto se estire en una larga y delgada hebra, como la pasta que se cocina en agua hirviendo. Las investigaciones científicas muestran que, si pudieras ver este proceso, observarías cómo la estrella se reduce de tamaño hasta alcanzar varios miles de kilómetros de longitud, mientras su material se calienta hasta temperaturas extremas, millones de grados. Esto resulta en la formación de un anillo brillante de partículas de alta energía alrededor del agujero negro, que emite rayos X y puede ser detectado desde la Tierra. Pero esto no es lo más extraño. Tan pronto como el objeto alcanza el llamado horizonte de eventos, el punto más allá del cual nada puede volver, desaparece efectivamente de nuestro mundo observable. ¿Sabías que, según los astrónomos, el agujero negro más cercano a la Tierra se encuentra a solo 400 años luz de distancia? Este agujero negro, conocido como B616 Monocerotis o A0620-00, tiene una masa 6 veces mayor que la de nuestro Sol. Ahora imagina lo que ocurre con un objeto que cae en un agujero negro con una masa 1000 veces mayor que la del Sol. Su espaguetificación ocurrirá a una velocidad increíble y se desintegrará en pedazos antes de tener tiempo de pedir ayuda. Este proceso no solo es fascinante, sino que también ayuda a los astrónomos a entender la dinámica de los agujeros negros y su interacción con el entorno circundante. Algunas teorías sugieren que estos agujeros negros pueden incluso influir en la formación de galaxias, desintegrando estrellas y nubes de gas y creando nuevas estrellas en el proceso. Pero lo más impactante es que, en algunos casos, cuando un objeto cae en un agujero negro, puede convertirse en la fuente de poderosos destellos de rayos X que pueden ser detectados a miles de millones de años luz. ¿Crees que espaguetis cósmicos pueden ser la clave para desentrañar muchos misterios del universo? Imagine una estructura que se extiende por trillones de kilómetros en las profundidades del espacio. La Gran Muralla de Sloan, que abarca 1.370.000.000 de años luz. Es uno de los objetos más grandes conocidos en el universo. Esta formación galáctica colosal
está compuesta por más de 28.000 galaxias, agruparse en potentes cúmulos que forman una especie de bloques galácticos. ¿Sabes lo más interesante? Los científicos han notado que esta estructura no solo flota en el vacío, forma los límites de enormes vacíos donde no hay galaxias, como si alguien las hubiera eliminado de esa parte del espacio. Estos vacíos pueden tener un diámetro de hasta 300 millones de años luz, lo que causa asombro. ¿Cómo es posible? Imagina que dentro de esta increíble muralla hay más de 100.000 millones de estrellas, lo cual es equivalente al número de estrellas en nuestra galaxia Vía Láctea, pero en una escala mucho mayor. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. La gran muralla de Sloan no es estática, se mueve e interactúa con otras estructuras, creando una especie de danzas cósmicas. ¿Cómo pueden moverse tales formaciones gigantescas en el espacio? La respuesta está en la gravedad, que une las galaxias y las hace atraerse entre sí. Pero esto no es todo. Los científicos sugieren que tales estructuras pueden influir en la formación de nuevas galaxias e incluso estrellas. ¿Sabes qué es aún más impactante? Los estudios muestran que la Gran Muralla de Sloan participa activamente en el proceso de formación de la materia oscura, que representa aproximadamente el 26% de toda la energía y materia del universo. La muralla fue descubierta en los años 90 del siglo XX, pero incluso hoy sigue causando interés y disputas entre los astrónomos. Las simulaciones por computadora muestran que tales estructuras pueden formarse como resultado de la interacción gravitacional entre galaxias a lo largo de miles de millones de años. En la actualidad, la Gran Muralla de Sloan sigue siendo un misterio, y cada nuevo hallazgo solo añade más preguntas. Pero una cosa es clara: abre nuevos horizontes para entender la estructura de nuestro universo. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra un objeto que puede causar escalofríos incluso en los astrónomos más experimentados: la supermasiva agujero negro Sagitario A estrella. Solo imagina, su masa es 4 millones de veces mayor que la de nuestro Sol. Esto significa que si pudieras de alguna manera transportarte a Sagitario A, te sentirías como si estuvieras cerca de un gigantesco imán que atrae todo lo que se acerca demasiado. Vamos a profundizar un poco más en los detalles. El radio de su horizonte de eventos es aproximadamente de 36 millones de kilómetros. Esta distancia es similar a la distancia de la Tierra a Venus. ¿Sabías cómo los científicos pudieron descubrir un agujero negro tan grande? Observaron el movimiento de las estrellas que orbitaban alrededor del objeto invisible. Estas estrellas, situadas a una distancia de hasta 100 años luz del agujero negro, se mueven a una velocidad colosal, hasta 200 kilómetros por segundo. Pero esto no es todo. Resulta que Sagitario A no solo se queda quieto. Activamente devora materia, tan activamente que produce potentes rayos de radiación que pueden ser detectados con telescopios de radio. Estos flujos de energía son tan fuertes que pueden destruir todo a su paso. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. Recientes investigaciones han mostrado que Sagitario A estrella emite potentes rayos gamma cuando devora materia que entra en su campo gravitacional. Estos destellos gamma pueden ser tan brillantes que se pueden ver a miles de millones de años luz. ¿Qué es aún más impactante? Sagitario A estrella puede influir en toda la galaxia, creando ondas gravitacionales que se propagan por el espacio. Es como si lanzaras una piedra a un estanque. Las ondas resultantes del impacto se extenderán por la superficie. Y esto es solo la punta del iceberg, ya que los astrónomos sospechan que en el centro de muchas otras galaxias también pueden ocultarse agujeros negros similares. La pregunta es cuántas más verdades pueden revelar cuando comencemos a investigar estos objetos misteriosos más a fondo. Imaginen, el 86% del universo sigue siendo un misterio para nosotros, y la energía oscura representa aproximadamente el 68% de este espacio cósmico. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? Las investigaciones muestran que la energía oscura actúa como una antigravitación, haciendo que las galaxias se alejen entre sí a una velocidad creciente. Hace 18.500 millones de años,
Cuando comenzó la expansión del universo, nadie podría haber imaginado que existiera una sustancia así en el cosmos. Pero, ¿cómo funciona? Aquí es donde comienza lo más fascinante. La energía oscura podría estar relacionada con la mecánica cuántica y las propiedades del vacío, que aún no están completamente estudiadas. ¿Qué es aún más impactante? Según las estimaciones, la energía oscura podría ser responsable del aumento de la velocidad de expansión del universo en 30 kilómetros por segundo por megaparsec. Esto es 7 veces más rápido que la velocidad a la que las galaxias se alejan entre sí debido a la gravedad ordinaria. Pero, ¿de dónde proviene esta fuerza? Algunos científicos sugieren que podría estar relacionada con las fluctuaciones cuánticas que surgen en el espacio vacío, pero aún no se puede demostrar. El 80% de la materia del universo es materia oscura, y la energía oscura, a su vez, crea una presión que impide que esta materia colapse bajo la acción de la gravedad. Si pensaban que esto era todo, prepárense para el siguiente hecho asombroso. La energía oscura podría tener diferentes formas y propiedades en diferentes épocas de la existencia del universo. Esto significa que en el futuro, cuando las estrellas y los planetas estén a grandes distancias entre sí, la energía oscura podría cambiar sus características. Todo esto pone en duda nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Los modelos científicos predicen que si la energía oscura permanece constante, el universo podría seguir expandiéndose eternamente, llevando a un estado conocido como muerte térmica. Pero esto no es lo más interesante. Algunas teorías sugieren que la energía oscura podría desaparecer y entonces el universo comenzaría a contraerse, iniciando un nuevo ciclo. Y aquí surge la pregunta: ¿qué ocurrirá si la energía oscura cambia sus propiedades? Podríamos enfrentarnos a una nueva física. El 86% del universo aún espera a sus investigadores, dispuestos a desentrañar este misterio. En el polo norte de Saturno existe una tormenta hexagonal con un diámetro de 25.000 kilómetros, lo cual es mayor que la distancia entre Londres y Moscú. Esta tormenta fue descubierta a finales de los años 70 y desde entonces no solo ha persistido, sino que también ha cambiado activamente. Imagina, las nubes giran alrededor de una estructura hexagonal, creando un espectáculo que parece inmovilizado en el tiempo, pero en realidad, la tormenta se mueve a una velocidad de aproximadamente 130 kilómetros por hora. ¿Cómo es posible? La forma hexagonal de la tormenta se explica por las condiciones atmosféricas únicas de Saturno, donde vientos poderosos y corrientes convectivas interactúan, creando esta anomalía geométrica. Pero esto no es todo. La temperatura en las capas superiores de la atmósfera alcanza los menos 200 grados Celsius, y la presión en el centro de las tormentas puede ser varias veces mayor que en la superficie de la Tierra. Este fenómeno plantea preguntas sobre cuánto tiempo durará esta tormenta y qué sucederá si alguna vez desaparece. Además, los científicos han observado que la tormenta tiene sus propios ciclos de actividad. Cada varios años su intensidad cambia y puede incluso modificar su forma, como si se adaptara a las condiciones de la atmósfera circundante. Y lo más increíble, fuera de la estructura hexagonal, hay poderosos huracanes que pueden alcanzar el tamaño de países enteros. Estos huracanes, según los datos de la misión Cassini, pueden moverse por toda la planeta, dejando tras de sí rastros en forma de inmensas nubes. Y lo que es aún más impactante, dentro de las tormentas, los científicos han encontrado complejos compuestos químicos que pueden proporcionar pistas sobre el origen de las moléculas necesarias para la vida. Las investigaciones continúan, y cada nuevo avance en el trabajo de los investigadores abre nuevas preguntas que nos obligan a reconsiderar no solo la atmósfera de Saturno, sino también las leyes de la física que actúan en tales condiciones extremas. El telescopio espacial Hubble ha sido una verdadera revolución en la astronomía, y sus logros son simplemente impresionantes. En 30 años de operación, ha realizado más de 1.400.000 observaciones. Imaginen cuánta información eso representa. Estas observaciones abarcan desde las galaxias más lejanas hasta los objetos más cercanos en nuestro sistema solar. Cada imagen que Hubble transmitía a la Tierra contenía detalles tan precisos
que los astrónomos podían estudiar los procesos de formación de estrellas, la evolución de las galaxias e incluso buscar exoplanetas. ¿Saben qué es aún más impactante? Durante su tiempo de operación, el telescopio ha transmitido a la Tierra aproximadamente 150 terabytes de datos, lo cual es equivalente a millones de fotos de alta resolución. Esto es más información de la que la Biblioteca de Alejandría alguna vez podría haber almacenado. Además, Hubble no solo se ha convertido en un instrumento de observación, sino también en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Sus imágenes, como la famosa Deep Field o la telaraña cósmica, se han convertido en iconos de la astronomía. Además, Hubble ha ayudado a confirmar las teorías sobre la expansión del universo, lo que ha sido un punto de inflexión en la comprensión de la cosmología. Pero eso no es todo. Los datos recopilados por el telescopio se han utilizado en más de 30.000 publicaciones científicas, lo que lo convierte en uno de los instrumentos más productivos en la historia de la ciencia. Y lo más interesante, Hubble ha servido de base para una nueva generación de telescopios, como el James Webb, que se espera que sea el siguiente paso en el estudio del cosmos. Este nuevo telescopio será capaz de ver objetos que están a miles de millones de años luz de nosotros, abriendo la puerta a aún más misterios del universo. La pregunta es, ¿qué encontraremos a continuación? Imagina un lugar donde la temperatura desciende por debajo del cero absoluto, es decir, por debajo de los menos 273 grados Celsius. Esto no es solo una hipótesis teórica, sino una realidad observable en el espacio, por ejemplo, en la nebulosa del Boomerang. Esta nebulosa, ubicada a una distancia de aproximadamente 14.000 años luz de la Tierra, es uno de los objetos más fríos del universo. En ella, la temperatura alcanza los impresionantes menos 273 grados con 15 centésimas, lo que la convierte en la nebulosa más fría conocida. ¿Sabes qué significa esto? Significa que incluso los átomos en este lugar se mueven con la mínima energía posible, lo que origina un fenómeno físico asombroso. ¿Cómo es posible? Dentro de la nebulosa se está formando activamente nuevas estrellas, lo que lleva a la expulsión de una gran cantidad de gas y polvo, así como al enfriamiento del entorno. Pero esto no es todo. En estas condiciones, el vapor de agua se condensa en estructuras cristalinas, lo que hace que la nebulosa sea visible en el espectro infrarrojo. Si pensabas que esto era extraño, imagina que en un entorno tan frío pueden formarse incluso moléculas de complejos compuestos orgánicos. En la nebulosa del Boomerang, los científicos han encontrado moléculas de monóxido de carbono y metano, lo que abre nuevas perspectivas para entender el origen de la vida. Es importante señalar que en tales condiciones extremas, las leyes físicas actúan de manera diferente a las de la Tierra. Por ejemplo, la mecánica cuántica comienza a influir de manera notable en el comportamiento de las partículas, y aquí, las leyes de la termodinámica parecen menos evidentes. Pero lo que realmente resulta impactante es que en la nebulosa del Boomerang se observa la expulsión de materia que se mueve a una velocidad de aproximadamente 400 kilómetros por segundo. Esta velocidad es la misma con la que las cometas abandonan nuestro sistema solar. Es decir, los objetos en tales condiciones pueden crear potentes chorros que alcanzan velocidades increíbles. Ahora, imagina que en otras partes del cosmos existen áreas similares. Esto no es solo una anomalía. Es posible que en las profundidades del universo haya regiones aún más frías que guardan sus secretos. ¿Quién sabe qué otros asombrosos descubrimientos nos esperan más allá del cosmos que conocemos? Un día en una estrella de neutrones puede durar solo unos pocos milisegundos, y esto suena como algo de ciencia ficción, pero en realidad es la realidad. Imagina, estas estrellas giran a una velocidad tan desenfrenada que pueden completar hasta varias cientos de vueltas por segundo. Esto significa que una rotación completa puede durar menos tiempo del que tardas en parpadear. ¿Cómo es posible? El hecho es que las estrellas de neutrones se forman a partir de estrellas masivas colapsadas, y durante el proceso de compresión, su masa se concentra en un volumen extremadamente pequeño, lo que lleva a un aumento colosal de la velocidad de rotación. En una estrella de neutrones con un diámetro de solo unos 20 kilómetros,
y una densidad que supera la del núcleo atómico, las fuerzas gravitacionales son tan fuertes que ni siquiera la luz puede escapar de su superficie. Pero esto no es todo. Debido a la física única que reina en estas estrellas, sus campos magnéticos pueden ser hasta 1.000 millones de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. ¿Qué significa esto? Esto lleva a la formación de potentes radiaciones de rayos X y ondas de radio que pueden ser registradas desde la Tierra. Los científicos, por ejemplo, han descubierto pulsares, estrellas de neutrones que emiten pulsos regulares de radiación, como un faro girando en el espacio. Los pulsares pueden girar tan rápidamente que tienen tiempo para emitir cientos de estos pulsos en un segundo. Este descubrimiento permitió a los astrónomos utilizar estos como relojes cósmicos que ayudan en el estudio del espacio y el tiempo. Además, las estrellas de neutrones pueden formar sistemas dobles en los que una estrella se alimenta de materia de su compañera, creando brillantes explosiones de radiación de rayos X. Y ahora, imagina que esta energía puede ser millones de veces más poderosa que la energía emitida por el Sol. Pero lo más asombroso es que, si pudieras estar en la superficie de una estrella de neutrones, lo cual, por supuesto, es imposible debido a su densidad y gravedad, sentirías que pesas varios miles de millones de kilogramos. Esto es simplemente increíble. Las investigaciones científicas continúan revelando nuevos misterios sobre las estrellas de neutrones, y cada nuevo hallazgo nos hace replantear todo lo que sabemos sobre la física y la estructura del universo. En Venus, un día dura más que un año. Imagínese, la planeta completa una rotación completa alrededor de su eje en 243 días terrestres, mientras que alrededor del Sol lo hace en solo 225. Esto crea una sensación única del tiempo. En Venus puedes pasar más tiempo esperando el final del día que esperando un nuevo año. Mientras que la Tierra gira rápidamente e invisiblemente, en Venus la rotación es tan lenta que afecta el clima y las condiciones atmosféricas. Y ahora lo más increíble, cuando la planeta gira, lo hace en dirección opuesta a las demás en el sistema solar. Esto significa que si te encuentras en Venus, el Sol saldrá por el oeste y se pondrá por el este. ¿Sabías que la atmósfera de Venus es 93 veces más densa que la terrestre? Esto significa que la presión en la superficie del planeta es tan alta como a una profundidad de casi 1 kilómetro en el océano. En este mundo cruel, la temperatura alcanza increíbles 800 grados Celsius, haciendo de Venus el planeta más caliente de nuestro sistema. Pero eso no es todo. Las nubes de ácido sulfúrico crean la famosa tormenta eterna, que cubre el planeta y lo hace visible desde lejos. Si alguna vez te has preguntado qué se siente al respirar en una atmósfera donde casi no hay oxígeno, en Venus esto es una realidad. El oxígeno compone solo el 1%, mientras que el dióxido de carbono supera el 95%. Estas condiciones hacen que el estudio de Venus sea un desafío para los científicos, que envían sondas para investigar su superficie y atmósfera. Hace 8 años, en 2015, la sonda europea Beatrice descubrió en Venus extrañas fluctuaciones en la atmósfera que podrían indicar vida extraterrestre. Pero esto no es lo más extraño. Los científicos aún están tratando de entender cómo se forman estas fluctuaciones y cuál es su papel en el complejo ecosistema de Venus. Si pensabas que estudiar Venus es difícil, imagina intentar enviar un robot que pueda sobrevivir 30 minutos en tales condiciones extremas. Los científicos están desarrollando nuevos materiales y tecnologías para crear robots que puedan sobrevivir en estas infernales condiciones. Ahora imagina que en el pasado, Venus podría haber sido similar a la Tierra, con océanos y una atmósfera adecuada para la vida. ¿Cómo se convirtió en este desierto? La respuesta a esta pregunta podría cambiar nuestra comprensión de la evolución planetaria. En el planeta HD 189.733b llueve, pero no de agua, sino de fragmentos de vidrio. Imaginen, la temperatura alcanza los 1000 grados Celsius y el viento sopla a una velocidad increíble de 8.700 kilómetros por hora. Es como si un huracán arrasara todo a su paso, pero el aire está tan caliente que sus cabellos comenzarían a derretirse.
La atmósfera de este exoplaneta está compuesta por grandes nubes de silicatos que, al enfriarse, se convierten en gotas afiladas de vidrio. ¿Qué es aún más impactante? A esa altura, la densidad de las nubes es tal que pueden formar tornados que literalmente destrozan todo lo que encuentran en su camino. Estos tornados se forman debido a un cambio brusco de temperatura, que combinado con las altas velocidades del viento, crea condiciones similares a una tormenta. Pero esto no es todo. En HD 189.733b, un día dura solo 8 horas y un año apenas un poco menos de 2 días terrestres. Esto significa que en cada 48 horas terrestres hay solo 2 amaneceres y 2 atardeceres. ¿Sienten cómo esto cambia la percepción del tiempo? Ahora imaginen que en la superficie de este planeta, la presión es 6 veces mayor que en la Tierra. Es como si estuvieran bajo el agua a una profundidad de 600 metros, donde cada respiración se convierte en una prueba. Y lo más interesante, en esta exoplaneta no hay agua en el sentido tradicional, sino un mundo donde corren ríos de minerales fundidos. Sin embargo, según el telescopio Kepler, la atmósfera de HD 189.733b contiene vapor de agua, aunque en cantidades extremadamente pequeñas. Esto significa que, en teoría, si pudiéramos sobrevivir en estas condiciones, podríamos encontrar rastros de agua, pero ¿cómo extraerla en un lugar donde las lluvias de vidrio destrozan todo? Y lo más loco de todo, los científicos sugieren que condiciones similares podrían existir en otras exoplanetas ocultas en nuestra galaxia, abriendo nuevas posibilidades para la búsqueda de vida. En el espacio, donde reinan la oscuridad infinita y el frío, los científicos han descubierto moléculas de alcohol, y este hallazgo cambia nuestra comprensión de la formación de estrellas. En nubes de gas compuestas de hidrógeno y helio, que actúan como cuna para nuevas estrellas, se han encontrado moléculas de etanol, y esto suena como el argumento de una película de ciencia ficción. ¿Sabías lo más interesante? Estas moléculas se forman como resultado de complejas reacciones químicas que ocurren bajo la influencia de la radiación ultravioleta y rayos cósmicos. Por ejemplo, en la nube BOT 76, ubicada a unos 86 años luz de la Tierra, los científicos han detectado la presencia de etanol en una concentración equivalente a 37 moléculas por cada 1.000 millones de moléculas de hidrógeno. Este hallazgo plantea muchas preguntas. ¿Cómo llega el alcohol a estas lejanas regiones? Y aquí es donde realmente se pone emocionante. Los estudios muestran que las moléculas se forman a partir de la interacción de simples compuestos orgánicos, como el metanol y el dióxido de carbono, que ya están presentes en el medio interestelar. Este descubrimiento pone en duda las tradicionales ideas sobre que la vida solo puede surgir en planetas. Si pensabas que esto era asombroso, espera a escuchar lo siguiente. En algunas nubes, como la Sagitario B2, los científicos han encontrado más de 20 diferentes moléculas orgánicas, incluyendo alcohol y aminoácidos. Imagina que en este soporte cósmico pueden contenerse los bloques de construcción para la vida. Los estudios muestran que en el medio interestelar, las moléculas de alcohol pueden formarse en la superficie helada de partículas de polvo, donde están protegidas de las duras condiciones del espacio. Además, estas moléculas pueden ser transportadas a jóvenes planetas durante su formación, abriendo nuevas perspectivas para la búsqueda de vida extraterrestre. Las nubes de gas donde se forman las estrellas pueden convertirse no solo en el lugar de nacimiento de nuevas estrellas, sino también en la cuna de la vida, tal como la conocemos. Y lo más impactante, estos descubrimientos no solo nos dan esperanza en la búsqueda de vida más allá de la Tierra, sino que también plantean nuevas tareas para los científicos relacionadas con la comprensión de la química y la física en el espacio. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos a desentrañar el misterio de cómo la vida pudo surgir no solo en nuestro planeta, sino también en otros rincones del universo, y esto es solo el principio. El aparato espacial, Voyager 1, lanzado en 1977, se convirtió en el primer objeto creado por el hombre que salió de los límites del sistema solar. Recorrió una distancia de más de 138 unidades astronómicas desde el Sol.
Esta misión no fue solo un logro técnico, sino un verdadero avance en el estudio del espacio profundo. Voyager 1 fue testigo e investigador de numerosos cuerpos celestes, incluyendo Júpiter y Saturno. ¿Sabías qué es lo más increíble? Transmitió a la Tierra más de 22.000 imágenes, incluyendo fotos detalladas de los anillos de Saturno y sus satélites. Y eso no es todo. Cada imagen permitió a los científicos entender mejor la estructura de estos planetas y su atmósfera. Pero, ¿qué ocurre con el aparato ahora? Voyager 1 sigue enviando datos sobre el medio interestelar, a pesar de que sus fuentes de energía se están agotando. Al hablar de su viaje, es importante mencionar que, antes de salir del sistema solar, el aparato alcanzó una velocidad increíble, aproximadamente 7 kilómetros por segundo. Esta velocidad récord le permitió librarse de la influencia gravitacional de los planetas y comenzar su viaje interestelar. Pero lo que realmente asombra es que lleva a bordo una placa dorada con saludos del ser humano en 55 idiomas, así como composiciones musicales, desde la clásica hasta las melodías populares. Esta placa está destinada a que las civilizaciones extraterrestres puedan entender quiénes somos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente alucinante. Cuando Voyager 1 salió del sistema solar, su señal tarda más de 20 horas en llegar a la Tierra, debido a la velocidad de la luz y la gran distancia. En la actualidad, Voyager 1 sigue moviéndose hacia la estrella Gliese 363, que se encuentra a más de 21 años luz de distancia. Imagina que este pequeño aparato lleva consigo la historia de la humanidad y continúa su misión en los vastos espacios del cosmos, donde lo espera mucho lo desconocido. Y en este vasto cosmos, sin fronteras, Voyager 1 se convirtió no solo en un investigador, sino en un verdadero mensajero de la Tierra, que seguirá viajando durante millones de años, posiblemente más tiempo del que durará nuestra existencia en este planeta. En los exoplanetas de la clase Júpiteres calientes, como WASP-76b, llueve vidrio fundido y hierro, y las condiciones son tan extremas que en estos mundos ocurren verdaderas catástrofes atmosféricas. Imagina, la temperatura en la superficie supera los 2000 grados Celsius, y el viento, que sopla a velocidades de 5000 a 7000 kilómetros por hora, dispersa nubes de minerales fundidos. Estos planetas están tan cerca de sus estrellas que la gravedad hace que sus atmósferas sean increíblemente densas y ricas en diversos elementos químicos. Como resultado, cuando las gotas de vidrio fundido suben a las capas superiores de la atmósfera, se enfrían y forman lluvia que cae de nuevo sobre la superficie, como si estuvieras en el infierno, donde ni siquiera la atmósfera da una oportunidad de supervivencia. Pero esto no es lo más extraño. En un lado del planeta, orientado hacia la estrella, la temperatura puede alcanzar los 2000 grados, mientras que en el lado opuesto puede bajar a menos de 100 grados. Este cambio brusco de temperatura crea vientos poderosos que pueden llevar nubes de metal fundido a grandes distancias, formando verdaderos tormentas metálicas. Y lo que es aún más impactante, en algunas de estas planetas, la atmósfera es tan densa que en la altura se puede observar un fenómeno luminoso similar al de la aurora boreal, pero en lugar de colores habituales, hay destellos brillantes de naranja y blanco, causados por la interacción de partículas de plasma y gotas de metal. ¿Alguna vez estos mundos serán habitables? Por el momento, los científicos continúan investigando los datos de los exoplanetas para entender cómo surgieron tales condiciones y qué reacciones químicas ocurren en sus atmósferas, lo que podría llevar a nuevos descubrimientos sobre la naturaleza de los sistemas planetarios. En vastas distancias en el espacio existen objetos misteriosos conocidos como blazars, que son cuásares con chorros dirigidos hacia la Tierra que expulsan materia a velocidades que alcanzan el 90% de la velocidad de la luz. Estos gigantescos fuentes de energía se encuentran en los centros de lejanas galaxias y emiten volúmenes increíbles de radiación, lo que los convierte en algunos de los objetos más brillantes del universo. Pero, ¿qué los hace tan únicos? El hecho es que los blazars no solo emiten luz. Sus chorros tienen una potencia colosal capaz de influir en el espacio circundante. Por ejemplo,
Su radiación puede ser millones de veces más intensa que toda la luminosidad estelar de nuestra galaxia. Si pudiéramos observarlos de cerca, veríamos cómo emiten poderosos chorros de partículas que pueden crear condiciones favorables para la formación de nuevas estrellas y cambiar la estructura del espacio interestelar. ¿Sabías que estos chorros pueden alcanzar una longitud de 30 años luz? Es como si un fuego poderoso atravesara la oscuridad del espacio, rompiéndola en pedazos. Pero esto no es lo más impactante. Los blazars emiten no solo luz, sino también ondas de radio que pueden llegar a la Tierra, permitiendo a los astrónomos estudiar la física de sus mecanismos. Las señales recibidas de los blazars pueden distorsionarse al pasar a través de nubes interestelares, lo que añade complejidad adicional a su análisis. Algunos de estos objetos se encuentran a una distancia mayor de 1 billón de años luz, y su luz ha viajado hacia nosotros desde tiempos inmemoriales. Pero lo que realmente asombra es que cuando los astrónomos registran picos de actividad en un blazar, pueden predecir cuándo ocurrirán los chorros y observarlos en tiempo real, como si fueran géiseres de fuego que nos llevan a los infinitos espacios. Una vez, observando los blazars, los científicos descubrieron que sus chorros pueden estar dirigidos a un ángulo con respecto al plano de rotación de la galaxia, lo que pone en duda las ideas tradicionales sobre la formación de las galaxias. En última instancia, los blazars no solo amplían nuestro conocimiento del universo, sino que también plantean nuevas preguntas sobre cómo está organizado. ¿Sabías que algunos blazars pueden ser fuentes de ondas gravitacionales que pueden afectar el espacio-tiempo? En el centro de algunas galaxias se encuentran cuásares, que son los objetos más brillantes del universo. Imagina, su luminosidad puede superar la de 1 billón de estrellas, y pueden ser visibles a una distancia de más de 10.000 millones de años luz. No son solo puntos brillantes en el cielo nocturno, sino máquinas energéticas gigantes que emiten cantidades colosales de energía. ¿Cómo es posible? En el corazón de un cuásar se encuentra un agujero negro supermasivo, cuya masa puede alcanzar billones de masas solares, y su gravedad atrae la materia circundante. Esta materia, al caer en el agujero negro, forma un disco de acreción donde la temperatura alcanza millones de grados. En este disco supercaliente, la materia emite luz en diversos rangos, incluyendo rayos X, lo que hace que los cuásares sean visibles desde lejos. ¿Sabías que algo aún más asombroso? Los cuásares pueden cambiar su luminosidad en cuestión de horas, lo que indica que tienen tamaños muy pequeños, de un solo día luz. Esto significa que pueden ser miles de veces más pequeños que nuestras galaxias, pero su luminosidad es simplemente impresionante. En el siglo XX, los astrónomos descubrieron que los cuásares no son solo fenómenos raros, sino una de las etapas de la evolución de las galaxias activas. Uno de los cuásares más conocido como 3C273, fue descubierto en 1967 y se encuentra a una distancia de más de 12.000 millones de años luz de la Tierra. Este descubrimiento cambió nuestra comprensión del universo y su estructura, ya que los cuásares pueden actuar como faros, permitiendo a los astrónomos estudiar las primeras etapas de formación de las galaxias. Pero eso no es todo. Los cuásares pueden crear poderosas chorros de plasma que salen de sus polos y pueden extenderse por millones de años luz, influyendo en el espacio circundante e incluso en las estrellas de las galaxias vecinas. Estos chorros, conocidos como jets, pueden alcanzar velocidades del 90% de la velocidad de la luz. Como resultado de su interacción con el gas interestelar, se produce un fenómeno asombroso. Pueden iniciar procesos de formación estelar en otras galaxias. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del universo? Los cuásares no solo nos asombran por su luminosidad, sino que también juegan un papel crucial en la formación y evolución de las galaxias, abriendo nuevos horizontes para los astrónomos y los amantes del cosmos. En Júpiter, las auroras polares alcanzan tal magnitud que su potencia supera en cientos de veces a las observadas en la Tierra. Imagínese, cuando en nuestro planeta las auroras se producen debido a la interacción del viento solar con el campo magnético, en Júpiter, esta escena se convierte en una verdadera fiesta cósmica. La energía necesaria para crear tales auroras proviene en gran medida del potente campo magnético del planeta,
que es 30 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Esto significa que en la atmósfera de Júpiter ocurre algo increíble. Los electrones y iones, al acelerarse, forman espirales de fuego que pueden extenderse por miles de kilómetros en altura, transformando el cielo en una viva pintura de luz y color. Pero esto no es todo. Las condiciones atmosféricas en Júpiter son tales que las auroras polares pueden manifestarse en diversas formas, desde simples arcos hasta complejos y dinámicos remolinos. Y lo más asombroso es que en el planeta existe un sistema de auroras que cambia según el momento del día y el nivel de actividad solar. ¿Significa esto que en otros planetas también pueden existir auroras polares únicas? Vamos a ver Saturno, donde las auroras también son impresionantes, aunque no tan potentes como su vecino gigante. En Saturno, las auroras se producen debido a la interacción del viento solar con su magnetosfera, y su intensidad puede alcanzar hasta el 30% de las de Júpiter. Esto crea una atmósfera fascinante en el planeta, donde las auroras pueden ser visibles desde la Tierra con la ayuda de potentes telescopios. Pero aún hay más. Los científicos han descubierto que en los planetas gigantes como Urano y Neptuno también existen auroras, aunque son mucho menos estudiadas. Urano tiene un eje de rotación inclinado en 90 grados, lo que crea condiciones únicas para la formación de auroras que pueden aparecer inesperadamente, lo que convierte su observación en un desafío para los astrónomos. Por otro lado, Neptuno, a pesar de sus duras condiciones climáticas, también emite auroras, aunque sus fuentes aún son un misterio. ¿Cuántos secretos más oculta nuestro cosmos? Las cuerdas cósmicas no son solo objetos hipotéticos, sino verdaderas enigmas capaces de cambiar nuestra comprensión de la estructura del universo. Imaginaos defectos unidimensionales que aparecieron en el corazón del espacio-tiempo en el momento del Big Bang. Estas cuerdas, de solo unas pocas unidades de Planck de longitud, pueden tener masas tan grandes que su influencia en el espacio circundante sería prácticamente imperceptible, pero su existencia podría tener un efecto colosal. Si realmente existieran, podrían ser la base para explicar la materia oscura, que compone alrededor del 26% de toda la energía del universo. ¿Qué es aún más intrigante? Estas cuerdas podrían interactuar con la materia ordinaria, creando efectos físicos únicos que aún no podemos observar. Científicos como el teórico de cuerdas Edward Witten afirman que las cuerdas cósmicas podrían estar relacionadas con otras dimensiones que ni siquiera podemos imaginar. Pero esto no es todo. Algunos modelos sugieren que las cuerdas cósmicas podrían formar nudos, creando estructuras complejas que podrían influir en los campos gravitacionales. Estos nudos podrían ser tan masivos que su atracción gravitacional podría distorsionar la luz, como lo hacen las agujas negras, pero de una manera más sutil. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Si las cuerdas cósmicas realmente existieran, esto podría significar que hemos descubierto la clave de un universo multidimensional, donde nuestro espacio y tiempo son solo parte de una estructura mucho más compleja. ¿Qué otros misterios podrían ocultarse en estas invisibles hebras? En algunas teorías, se sugiere que las cuerdas podrían estar relacionadas con la entanglement cuántica, creando efectos extraños a distancia que desafían nuestras ideas sobre el espacio y el tiempo. El estudio de tales objetos podría llevar a una revolución en la física, comparable al descubrimiento de las ondas electromagnéticas. Las cuerdas cósmicas podrían ser los mismísimos bloques faltantes que nos ayudarían a unificar todas las teorías físicas en una sola. Y ahora imagina, si pudiéramos descubrir estas cuerdas, esto podría abrir las puertas a nuevas tecnologías que hoy parecen ciencia ficción. Por ejemplo, el uso de la energía contenida en estas cuerdas podría permitirnos crear fuentes de energía de las que ni siquiera soñamos. Pero esto no es todo. La existencia de las cuerdas cósmicas podría cambiar también nuestra comprensión del tiempo. Si las cuerdas realmente interactúan con el tiempo, esto pondría en duda todos nuestros conceptos sobre los eventos pasados y futuros. Como suene, es posible que el tiempo no sea lineal, sino una red compleja en la que las cuerdas cósmicas juegan un papel central. Y lo más impactante, algunos científicos creen que estudiando las cuerdas cósmicas podríamos aprender más sobre el principio del universo que sobre su estado actual.
En la superficie de la Luna, aún se pueden ver las huellas de los astronautas que realizaron sus pasos históricos durante las misiones Apolo. Estas huellas, dejadas en el regolito lunar, pueden conservarse millones de años, ya que en la Luna no hay atmósfera, agua, ni otros factores que causen erosión en la Tierra. Imagina, las huellas de las botas, dejadas en el polvo lunar, serán visibles incluso a través de miles de años, como si los astronautas acabaran de volver de un paseo. Cada huella de varios centímetros de profundidad, dejada por Neil Armstrong y Edwin Aldrin en 1969, se convierte en parte de la historia lunar que nunca desaparecerá. Pero esto no es todo. La superficie lunar también no está sujeta a procesos biológicos como la descomposición de la materia orgánica, lo que la hace el lugar ideal para conservar artefactos. ¿Sabías que en la Luna quedaron equipos, incluyendo banderas, instrumentos científicos e incluso rovers lunares? Por ejemplo, los rovers del módulo lunar se encuentran en un estado muy similar al que fueron dejados, porque allí no hay viento ni lluvia que puedan dañarlos. Esto crea una oportunidad única para futuras misiones que puedan investigar estos artefactos y aprender más sobre los primeros pasos audaces de la humanidad en otro cuerpo celeste. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Algunos científicos sugieren que, si alguna vez logramos crear una colonia en la Luna, tendremos que tener en cuenta estas huellas y artefactos para conservar nuestra historia. Pero esto no es todo. Las investigaciones científicas muestran que incluso los más pequeños cambios en el estado de la superficie lunar pueden ocurrir debido a micrometeoritos que impactan la superficie a velocidades colosales, hasta 130 kilómetros por hora. Esto puede dañar las huellas, pero en la mayoría de los casos, estas permanecerán intactas. Y lo más impactante, en la Luna no hay sonido, porque no hay atmósfera, y por eso, cuando los astronautas dejaban sus huellas, no oían ni un solo sonido, lo que creaba una atmósfera aún más extraña en este satélite silencioso. Las huellas de los astronautas no son solo un recuerdo de lo que ocurrió, son parte de nuestro patrimonio espacial que será conservado durante millones de años, esperando a que alguien vuelva a reconocer su valor. En el espacio reina un silencio absoluto, y esto no es solo una imagen poética. No hay sonido, tal como lo entendemos. ¿Por qué? Porque el sonido requiere un medio para propagarse, ya sea aire, agua o una superficie sólida. En el vacío, donde no hay partículas que transmitan ondas sonoras, las vibraciones sonoras simplemente no pueden existir. Pero, espere, no se desanime tan pronto. ¿Sabe que en el espacio aún se pueden escuchar sonidos, aunque no en el sentido habitual? Esto ocurre gracias a las vibraciones electromagnéticas, que, aunque no son ondas sonoras, pueden ser convertidas en señales sonoras mediante tecnologías especiales. NASA utiliza este método para traducir los datos obtenidos de diversos objetos espaciales. Por ejemplo, cuando la sonda de investigación Cassini pasó cerca de Saturno, registró ondas electromagnéticas que surgieron como resultado de la interacción de la planeta con su campo magnético. Estos datos se convertían en ondas sonoras, y los científicos pudieron escuchar la música de Saturno, que sonaba como una sinfonía misteriosa compuesta de graves y agudos. Lo más asombroso es que algunos de estos sonidos eran tan profundos que podrían haber causado escalofríos en cualquier oyente. Los científicos incluso pudieron relacionar estos sonidos con cambios en el clima del planeta, identificando cómo su atmósfera reacciona al viento solar. Pero esto no es todo. El equipo de NASA también convierte datos no solo de Saturno, sino también de otros objetos como Júpiter y sus satélites. Por ejemplo, las ondas sonoras obtenidas de la magnetosfera de Júpiter suenan como fragmentos musicales hipnóticos, llenos de misterios que esperan ser revelados. Y lo que realmente es impactante, cada cambio en el campo magnético puede llevar a nuevas composiciones sonoras que nunca antes se habían escuchado. Imagínese que cada vez que la sonda envía datos a casa, encontramos un nuevo giro en la sinfonía musical de nuestro universo. Pero esto no termina aquí. Los especialistas de NASA también trabajan para escuchar otros cuerpos celestes utilizando los mismos principios, y cada nueva misión puede traer sus sonidos únicos. Sabe que los objetos espaciales, como los agujeros negros,
¿También crean ondas electromagnéticas que pueden ser convertidas en sonidos? Los científicos de todo el mundo esperan con ansias la oportunidad de escuchar estas fuentes misteriosas, y esto abre un nuevo mundo para la investigación.